38 minutos pasan de las 10 de la mañana y a ver, seguramente vamos a combinar la presentación, como hacemos siempre con Ernesto, ¿no? Yo te puedo dar la formalidad. Gila Wilker es directora ejecutiva de 3.0, una de las consultoras más precisas, si se quiere, por lo menos en cuanto a los pronósticos o cálculos de los últimos tiempos. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Cultura de la Comunicación, es investigadora, es docente, da seminarios, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora Ernesto te hace una síntesis de mirada política. Un retrato personal. Más popular. No, a ver, siempre es un placer hablar con Gila. Además que es una persona muy agradable. Tiene algo... A ver, los encuestadores tienen algo que va... Y los sociólogos, los que tratan de hacer entender qué hay en la mente de los argentinos, algo que es mucho más interesante que el número previo a una elección. Porque el número previo a la elección, los encuestadores se pueden equivocar. ¿Viste? La gente no tiene muchas ganas de contestar. Entonces hay un sesgo que, obviamente, cada uno con sus herramientas, con sus métodos, trata de corregirlo o de entender cuál es el sesgo para corregir y ver qué pasa. Pero hay algo de ver qué es lo que hay en la mente de una sociedad, que se ve no solamente en los números, sino sobre todo en los focus group, sino sobre todo cuando vos vas haciendo un mismo método y vas viendo la evolución de los discursos. Y a mí lo que más me interesa siempre de hablar con Gila es eso, que ella está viendo todo el tiempo. Fíjate el otro día le escuchaba decir algo que yo le hubiera cambiado el adjetivo, porque lo que yo recuerdo que dijo es: hay algo maravilloso que está pasando. Yo le hubiera puesto: hay algo muy curioso que está pasando, que después de 2 años de casi ejercicio del poder, Milei sigue siendo visto, pese a que es presidente, como un líder anticasta. Eso ya me parece que es una idea disparadora, sí, claro, de entender qué cuernos pasa con Milei. O sea, es una forma de preguntarse a quién le echan la culpa de que la gente está mal. Porque vos preguntás: che, ¿la gente cómo está? Mal. ¿Y a quién va a votar? A Milei. ¿Cómo se junta que la gente está mal y va a votar a Milei? Es raro eso. Bueno, porque lo ven como un líder que todavía no puede vencer. Entonces, ese tipo de razonamientos aparece siempre en el discurso de ella, que nada. Que por eso nos entusiasma en escucharla y por eso la invitamos. Gracias, ¿eh? No, al revés. Gracias por la presentación. Y además, cuando terminó el programa de la tarde, me mandó: qué lástima, qué lindo que era ese programa. Mirá, o sea que también la tengo que pensar como una demagoga. Me cega, o por lo menos que estaba escuchando ese ratito. Es una demagoga. No, bueno. Sí, tenés razón con lo del adjetivo maravilloso. Es mágico. Ni siquiera curioso. Epa, es mágico. ¿Mágico por qué? Se va de lo racional. Y se producen cosas mágicas, cosas que, la opinión pública tiene mucho de capricho. Y el capricho es algo del orden de lo inexplicable, un poco como la magia. Por eso... viste, como el realismo mágico. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Y la verdad que, en definitiva, cuando uno podría leer las cosas distinto, porque una sociedad lee en un sentido determinado el mismo fenómeno, o cómo suceden estas cosas que son de carácter mágico, que es mantener un lugar antipolítico después de casi 2 años. Y estar en el centro de la política. Sí, o sea, no hay cargo más político que el presidencial. O sea, es el liderazgo político máximo que podés ocupar y, sin embargo, mantenés ese lugar. Bueno, hay algo del orden de la magia de la comunicación, hay algo del orden también del creer, de la lectura de la ciudadanía o de un segmento de la ciudadanía. Entonces... Esto que te decía Ernesto, ¿ustedes lo siguen registrando de pronto que hay un sector que la pasa mal o que no mejoró sustancialmente su situación y que lo votó y sigue bancando al gobierno? Sí, hay varias cosas ahí que pasan. O sea, hoy el gobierno sigue estando bien, pero está a la baja. O sea, esto es primer contorno. Y ahí tenés un poco los segmentos de desilusionados y tenés un segmento muy importante de adherentes críticos. Esa adherencia crítica es un fenómeno, yo te diría, nuevo, más reciente, más cercano. Es decir, es una adhesión más porosa, más blanda, o hay una posición por ahí un poco más crítica, pero cuando miran el tablero les da yo diría como una especie de horror al vacío respecto de no hay nada más. Entonces, bueno, por ahí una oportunidad más. Esos fenómenos están pasando. Hay algo que apareció que es nuevo, que es en el 23, ¿te acordás que el chip era el cambio? El chip sigue siendo el cambio.
de esa parte importante de electores. O sea, están con la idea del cambio. Lo nuevo que aparece es la idea de cambio para bien y cambio para mal. Que en el 23 no era algo que era absolutamente... Cambio como sea. No entraba en la cabeza la posibilidad de que podía haber un cambio para peor. La idea de cambio ya traía automáticamente la idea de optimismo. Bueno, hoy eso está cambiando, la idea de cambio para bien, cambio para mal, es una idea que empezó a entrar, yo te diría es una elaboración media espontánea de la ciudadanía, porque no hay un discurso político del otro lado que señale esa idea. O sea, yo te diría es casi como una elaboración personal respecto de las vivencias. Y creo que el otro fenómeno que marca la escena vuelve la incertidumbre. O sea, el proceso 2023 fue un proceso muy o sea, yo te diría, los sentimientos predominantes eran bronca, ira e incertidumbre. No sabés qué va a pasar conmigo. Exactamente. Antes era una incertidumbre más general vinculada a la inflación, porque la inflación traía esos procesos de incertidumbre, y ahora la incertidumbre es mañana, fin de mes, la semana que viene, o sea, llegar. O sea, ¿qué voy a hacer mañana? Que también es una escena de incertidumbre vivenciada más en primera persona, con menos, o sea, tiene una dimensión menos colectiva, si querés, pero menos colectiva en el sentido de la inflación es algo que afecta a todos. La incertidumbre de cómo armo la mesa mañana es una incertidumbre que se vive más en primera persona. Por supuesto es un fenómeno que le pasa a muchos, a uno y a otro y a otro, a muchos, pero que se vive más individualmente. Entonces, nosotros es ese fenómeno de incertidumbre, el desplazamiento por ahí de la ira o bronca a la tristeza o el desánimo, o bueno, que te conduce a la desafección, ¿no? Sheila, déjame poner en tensión el tema de... A ver, voy a ponerlo en términos que a vos seguro te va a gustar. ¿Cuánto tarda alguien en desenamorarse? Porque cuando uno ve, por ejemplo, Alfonsín, los primeros 2 años de Alfonsín no fueron buenos. En realidad, económicamente no fue bueno casi todo el periodo, pero los primeros 2 años es cierto que unos meses antes de las elecciones él metió el plan austral, con lo cual había razones para ilusionarse que las cosas mejorarían. Sí. Pero no es que estaban mejor. Para renovar confianza. Exacto. Cuando uno ve en el 91, cuando Menem arrasa, todavía los beneficios del plan de convertibilidad no se veían claramente. Pero bueno, había un motivo para pensar porque la convertibilidad, etcétera. Cuando ve 2 años después de la asunción de Kirchner, 2 años después de la asunción de Macri, con la única excepción de la Rúa, todos los presidentes que fueron elegidos ganaron 2 años después de ser elegidos. Con lo cual, lo de Milei, por un lado, es mágico por el contenido, es decir, que lo ven como el líder anticasta, pero no es mágico respecto del líder que llega para cambiar las cosas. La gente quiere el cambio con Alfonsín de la dictadura, con Menem de la hiperinflación, con Macri del kirchnerismo, con el kirchnerismo de los 90, con Milei de la casta y la inflación. Hay algo, digamos, me da ganas de decir, ¿no es que ya lo vimos muchas veces esto? Sí, pero... Tiene características particulares. Sí, y no puedes subestimar las ganas de que funcione, el deseo de creer, la necesidad de que las cosas funcionen, ¿no? Digamos, por supuesto estamos poniendo foco en ese segmento de la población, no estamos haciendo una lectura global porque ahí hay 2 Argentinas. O sea, el segmento más crítico lo que vos ves es que sube el volumen del enojo. El tema es qué pasa en ese segmento de 56% que acompañó y que, bueno, van pasando los meses y efectivamente en algunos algo de desilusión, de desenganche empieza a pasar. Todo lo que tiene que ver con la agresividad, las cosas que a uno le cuesta entender, ¿no? La desfinanciación de la universidad, del Garrahan, lo que pasa con la discapacidad, ¿lo afecta, no lo afecta? A mí me tiene sorprendido eso. Bueno, jubilados lo afecta. Jubilados sí lo afecta. Jubilados no hay ninguna duda que lo afecta, primero porque los viejos no están flotando sueltos en la sociedad, tienen una familia. Un viejo en mal estado es una familia que tiene que apuntalar al mayor de su casa, abuelo, o a los mayores de su casa. Entonces, en una situación difícil económica, la dificultad del jubilado es la dificultad de la familia. O sea, no es que está encapsulado. Esto por un lado.
Por otro lado, vimos en octubre, o sea, el gobierno tuvo 2 momentos muy críticos desde que asumió, o un poquito críticos. Uno fue septiembre-octubre del año pasado, con el primer veto a jubilados, el asado de los 87 héroes. Bueno, ahí cayó universidades también. No pongo tanto el acento en universidades porque ahí nosotros estudiamos en particular qué era lo que impulsaba la crítica, y era sobre todo jubilados antes que universidades. El gobierno cayó y recuperó pronto, o sea, es elástico. Después tuvo un segundo momento, que arrancó con Libra, pero yo creo que tuvo más que ver que con Libra, con el 3,7 de inflación de marzo. También cayó, volvió a recuperar. O sea, el primer dato es un gobierno elástico, pero donde sabemos que hay elementos que dañan. ¿Qué daña? Daña la inflación, daña jubilados. Hoy, en lo que nosotros venimos investigando, de vuelta, jubilados es un tema que mueve acuerdo. Se empiezan a sumar en la investigación cuál, y lo vemos con claridad, el tema de discapacitados, el tema de educación, el tema de, bueno, al final nos ajustó a nosotros, no a la casta. O sea, todo eso aparece como rasgo crítico. Claramente lo que no estamos viendo es una capitalización automática de nadie, ¿no? Digamos, yo te diría, por eso recién te decía, desilusión y desenganche. Yo creo que el desenganche, digo, como un fenómeno de pérdida de expectativa, desenganche, explica un poco la desmovilización o la dificultad que está teniendo hoy el gobierno para movilizar a sus electores. Hay no vi tus números, pero de los números que veo dando vueltas, me llama la atención que hay un desacople entre 2 preguntas. Una es, ¿qué imagen tiene de Milei? Ahí él está entre 45 y 50%, promedio, algunos un poquito más de 50, más de 45, pero ahí más o menos. En cambio, cuando preguntan qué imagen tiene de gobierno, está 10 puntos abajo. En las encuestas que yo vi, entre 35 y 40. Nosotros no tenemos eso. ¿Qué es lo que vos tenés? No, nosotros, o sea, en general lo más común es encontrar diferencias entre la gestión del gobierno y la imagen del presidente. Sí. Nosotros lo que venimos viendo desde la Asunción hasta ahora es rutas paralelas. Es decir, la gestión del gobierno es la imagen de Milei, es su figura, es la adhesión a su liderazgo. Entonces nosotros hoy tenemos al gobierno en 44 puntos más o menos, y la imagen de Milei también en 44 puntos. Cuando teníamos al gobierno en 50, la imagen de Milei estaba en 50 o 51 o 49, pero, o sea... Muy en paralelo. Muy empardados, muy en consonancia, donde vos ves que es él el que sostiene, la gestión. Es un 44 versus 56 de rechazo. No, es un 44 versus un 50, o sea, no es tan exacto porque tenés no sabe, o sea, muchas veces la crítica, digo, muchos de los que empiezan a tener una mirada crítica van al no sabe antes de pasar automáticamente a esto no me gusta. Entonces entran en duda, tenés una zona de duda, muchas veces ese no sabe es el preludio de una crítica. No necesariamente hay un pasaje automático de me gusta a no me gusta. Por lo general es me gusta, no sé, no me gusta, ¿no? Los votos que derivan en no votar, la gente que no va a votar, particularmente salen de dónde? O sea, ¿quién votaron en la última elección? Bueno, a ver, cuando tenés fenómenos tan masivos, o sea, no, en las elecciones que fueron hasta ahora, tuviste casi, en muchas casi 50 puntos o 40 y largos que no fueron a votar. Cuando ves esa escena no puedes señalar un único espacio, o sea, es un fenómeno masivo y tenés de todo. En algunos estudios postelectorales de un par de elecciones que nosotros hicimos, vimos que afectó más al peronismo. En provincia de Buenos Aires, de cara a lo que viene, vemos más motivado al elector peronista a asistirlo. Vemos que les gustan más los candidatos, que consideran más importantes las elecciones, que tienen más ganas de ir a votar. Por supuesto, en términos proporcionales, o sea, es un poquito más que el resto de las fuerzas. Pero esos argumentos, no me gustan los candidatos, mi voto no cambia nada, estas elecciones no son importantes, digo, todos esos argumentos atraviesan a todos los espacios. Probablemente el peronismo tenga hoy en Provincia de Buenos Aires una chance un poquito más alta de empujar, porque tiene los electores más comprometidos
y yo te diría más comprometidos con el rechazo a Milei. O sea, vos ves, vos sos parte de los analistas que creen que la elección de la provincia de Buenos Aires, tanto en septiembre como en octubre, está abierta. La de octubre todavía es un poco prematuro, no hay candidatos. O sea, lo que medimos son disposiciones anímicas o sea, tratás de entender el fenómeno. La de septiembre es una elección difícil de medir, porque son 8 elecciones, por un lado. Sí ves la disposición anímica inicial. Esa disposición anímica hoy te dice miti-miti. O sea, es una elección cerrada. Es una escena muy polarizada, abierta respecto de los resultados. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, por varias razones. Nosotros estamos viendo una paridad muy fuerte, con 2 puntos arriba el mundo libertario, pero, y ahí entran los pero con más disposición a la participación o sea, lo que contaba recién, del votante peronista, con la presencia de muchas intendencias numerosas del peronismo que van a movilizar, digamos, sin lugar a dudas, con algo que no se termina de captar, que es, bueno, ¿qué clase de elección van a ser los de Somos, los de Hechos en la segunda, en la cuarta? Claro, que eso le quitaría a quién, y eso sobre todo a Milei. A Milei, claro. Sobre todo a Milei. Entonces, viste, abierta. Hoy por hoy, elección abierta y con, yo diría, 2 rasgos sobresalientes, que es donde pongo el foco hoy, que es dificultad para la movilización, o sea, desánimo, todavía confusión respecto de qué se elige, qué no. Algo que no sabemos cómo va a impactar y es nuevo para medir, que es, va a haber 3 semanas donde se mixturan las campañas, la provincial y la nacional, en la provincia de Buenos Aires, que no sabemos, ¿viste? Van a aparecer, vamos a tener candidatos... De los dos, de las 2 elecciones. De las 2 elecciones dando vueltas. Entonces yo te diría escenario abierta, pero la disposición inicial de fuerte paridad, y donde también hay un dato que yo miro, que a veces, viste, se lee mal, que es rechazo electoral. Como se llama rechazo electoral, a priori uno lee ahí algo negativo. Ahora, el rechazo electoral a veces en escenas de fuerte contraste, de fuerte polarización, es un activo. Es un activo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos que el 45% rechaza el mileísmo intensamente. Y el 45% rechaza el kirchnerismo. Bueno, es ese rechazo que uno dice, che, qué alto, qué rechazos altos, son activos electorales. Para el otro. Claro, porque son... El que rechaza se mueve, acciona. Claro, porque va a haber un voto anti. También es cierto que que la dinámica de grieta empieza a hinchar un poco las pelotas, ¿no? ¿Así? Y yo creo que parte del ausentismo, de la desmovilización, del desenganche del universo de la política, tiene que ver con, bueno, se pelean entre ellos y a mí no me resuelven nada. Entonces, hay algo de... ¿Puede haber algo de eso en el cambio de Milei, de decir no voy a insultar? Algo pasó ahí, que de pronto diga no voy a insultar, y de hecho el viernes a la noche, en el discurso por cadena nacional, no insultó. En lo personal. Bueno, pero no había discurso. Genocidas. Bueno, dijo genocidas, pero no hubo el nivel de descalificación de otras veces. Yo no sé si va a cambiar o no, pero te preguntaba si podían haber detectado algo ellos de cansancio o con esta catarata de insultos cotidiana que él hace. Es que, a ver, por supuesto que le daba mal. ¿Ah, sí? ¿Eso estaba ya? O sea, nosotros lo sabíamos, yo igual, o sea, tengo una lectura ahí más personal. A ver. O sea, 2 cosas. Le daba mal porque la gente se acuerda con las ideas, pero no con las formas. Es algo Eso está. Y después en el cual se veían muchas cosas que es, o sea, la crianza se ha vuelto algo muy difícil, entonces había mucho discurso, sobre todo las mujeres lo rechazaban fuertemente, una cosa muy fuerte de me esfuerzo por educar todo el tiempo para que hable bien a mi hijo y prendo la tele y es un mal ejemplo, o sea, cosas inesperadas de lo doméstico, ¿entendés? ¿Qué es la Quali? ¿Cómo se lo recuperan por Focus Group? ¿Cómo sale eso? La investigación cualitativa es una investigación más conversacional, donde se trabaja con grupos focales o con entrevistas en profundidad y lo que tratás de encontrar son las razones, lo que la gente enuncia como sus razones, sus porqués. ¿Por qué ves, o sea, por qué haces lo que haces, por qué opinas como opinas, por qué esta idea de, bueno, Milei tiene una adhesión de 44 puntos. ¿Por qué?
¿Por qué Ok. acompañas? Digo, cuando decimos es más porosa, es más crítica, bueno, porque empieza a aparecer esta idea de, bueno, por ahí hay que acompañar, hay un rumbo, pero lo de los jubilados no me gusta, pero, ¿no? Digamos, todas estos fenómenos argumentativos y explicativos en definitiva, ¿no? Digamos, yo siempre digo, las razones no tienen por qué ser racionales, pero son razones. La gente tiene razones sobre sus creencias. En definitiva es sentido. Dotamos de sentido. ¿Cuál es el sentido que le otorgan a determinada cosa? Entonces, es cierto que lo de Milei, lo del insulto, venía mal. Lo que pasa es que también cuando hablamos de un presidente que logra mantener ese lugar antipolítico, que es como un activo superior, y bueno, ¿cómo se logra? Claro, con eso. Y parte es la dinámica de burla, de asco, ¿no? Digamos, es muy difícil porque hay un dilema para él ahí. Hay un dilema. Porque si insulta y sigue insultando, tiene el rechazo de las madres que dicen no tengo cómo educar a mis hijos si este tipo da el mal ejemplo que da. Sí. Si deja de insultar pasa a ser menos atractivo y más parecido a los demás. Exacto. El discurso del otro día es un discurso de un presidente normal, un tipo que miente, cambia el eje, te tira datos que no son ciertos y trata de justificar una medida muy impopular como, no sé, jubilaciones, discapacitados, etcétera, en lugar de decir estos hijos de puta, estos descarados, lo que decía. Ahora, dice eso de vuelta y queda como el energúmeno que mucha gente rechaza. Entonces, es muy difícil. Bueno, en algún momento el negocio del insulto se acaba porque la intensidad por definición es breve. Acá fue realmente muy larga para lo que uno espera, ¿no? Sí, y la otra cosa que tampoco hay que subestimar es, bueno, los mismos recursos también tienden a aburrir. Entonces, pero sí, efectivamente hay algo dilemático. Porque hay algo superior que logra con el insulto, con esta cosa disruptiva, transgresora, escandalizante en cada intervención, y al mismo tiempo eso mismo empieza a mostrar los límites, empieza a generar fuga. Entonces sí. ¿Sabes que pensaba que por ahí eso también ocurre con algo más de fondo como la baja de la inflación? A mí una cosa que siempre me impresionó del proceso menemista, que todo el mundo recuerda la explosión de la convertibilidad, pero eso le ocurrió a De la Rúa. Menem empieza a perder elecciones cuando todavía estaba el 1-1, cuando todavía la inflación estaba en cero, mucho tiempo antes. La explosión fue en el 2001 y la primera elección que pierde Menem es el 97, o sea, 4 años antes del estallido, él pierde. Y Lo afecta mucho corrupción en realidad ahí. Lo afecta corrupción o cansancio, decir, che, con la baja inflación no me basta, te lo agradecí en las elecciones anteriores, pero además ahora quiero más laburo, más ocupación, menos incertidumbre, no sé qué, pero le están pidiendo otra cosa rápidamente. Y entonces me pregunto también, a mí, digamos, yo trabajo, o me parece, de lo que veo, de lo que escucho, de las alternativas que hay, que creo que el gobierno va a ir de bien a muy bien en estas elecciones. Creo que va a ser así. Es muy probable. Por ahí me sorprende, pero viene muy bien que sea de 37 para arriba en la elección nacional. La nacional, decimos. Alguna cosa así. Puede sorprenderme que sea 35, 34, qué sé yo, que estaríamos diciendo otra cosa, pero... Eso no sé si está... Mira, yo creo que hay un punto para mirar esta elección que es Macri del 17. Claro. 42 puntos. Cualquier cosa arriba de 42 es muy bueno. Cualquier cosa en torno a 38 y 42 es una buena elección. Cualquier cosa por debajo y empieza a ser un poquito más discutible, sí. Y vos tendés a pensar que va a estar entre 38 y 42 o algo así. Bueno, pero me pregunto si, porque la inflación cero de Menem, que fue 0, no fue 2, que ya hay una diferencia ahí, porque con el correr de los meses tu salario va perdiendo si es 2 cada mes. Fue acompañada por un despegue económico muy fuerte. O sea, todos teníamos guita. Yo me acuerdo cuando en esos años era un pinche y me compré un departamento en 2 años y medio. Yo no sé por qué lo odiaba a Menem, porque era un marciano, porque pero la sociedad lo quería mucho, porque de la hiperinflación pasó a la inflación cero e inmediatamente a un crecimiento muy fuerte. Y por eso gana la reelección así, ¿no? Claro. Con Milei no está pasando eso. Hay como una cosa ahí que no llego a fin de mes, ¿viste? Entonces me pregunto en qué momento esa cosa le hiere el punto central, que es su principal, los insultos y la inflación, su principal caballito de batalla. ¿En qué momento ahí le entra la balubi, como se dice ahora? Bueno, pienso varias cosas. Una la dijo el propio presidente, no tan claramente, pero lo viene insinuando, y es que el propio sacrificio de este año y medio, 2 años,
de una parte importante de la ciudadanía que lo acompañó, bueno, empieza a ser ahora un capital de gobierno. Y si aguantamos esto, aguantemos un poco más. Entonces yo te diría que la gente es rehén de su propio sacrificio también. Entonces ahí hay algo que es, bueno, aguantemos un poco más, ¿no? Digamos, eso está. Hay algo con la inflación que, digo, es cierto que la escena ha cambiado mucho, no es la escena inflacionaria del 23, está más tranquilo, pero aún así hay un desplazamiento del reconocimiento o del pedido de baja en la inflación y yo tengo que poder llegar. Entonces vos ves en muchos segmentos clase media baja, clase baja trabajadora, como una aspiración, digo, que acompañaron a Milei, una aspiración meritocrática, ¿no? Digamos, de que había como un sentido de, es muy injusto lo de los planes, si yo trabajo me tiene que alcanzar, y lo que empieza a pasar es que sienten que están incluso peor que antes. Hoy Entonces, mira la tapa de Crónica, perdón, me acordé esta mañana, ¿la viste o no? No la vi. No. Dice, ¿cómo llegar a fin de mes? Título central. Pero mirá vos, parece una interpretación de esto. Bueno. Crónica, que siempre está como muy atenta a lo que le pasa a los sectores populares, hoy tiene un informe cómo llegar a fin de mes. Bueno, no llego, es una de las... Claro. No llego. O sea, es como una frase recurrente. Yo te diría, la nueva declaración de época de los sectores medios, bajos trabajadores que están en una escena difícil. Claro. Entonces, hay algo de esa aspiración meritocrática, que es, si yo me esfuerzo, tengo que poder llegar, ¿no? Digamos, como casi natural, ¿no? Digamos, como una especie de lectura intuitiva de cómo tiene que ser la cosa, que además es lógico, digamos, ¿no? O sea, es como, no hay ninguna duda, que empieza a estar por arriba del pedido de la inflación. De hecho, bajar la inflación hoy es sexta demanda económica. Las demandas económicas hoy pasan por otro lado y pasan por aumento de salarios, llegar a fin de mes, aumento de los jubilados. Digo, cuando sumas todo eso es el principal reclamo, que es un reclamo en primera persona. Y después, desarrollo y crecimiento, más empleo. Más pero macro. Cosas más macro. Pero lo que domina es una demanda. 4 de cada 10 argentinos están demandando poder llegar a fin de mes. Claro. El tema de seguridad... El tema, a ver, hay un reconocimiento que tiene el gobierno que tiene que ver con el orden, ¿no? Digamos, con el orden en la calle, más que todo. Orden en la calle, ¿no? Digamos, una especie de ordenamiento. Y creo que de la mano de eso va también el tema de la seguridad, que está como una preocupación. Yo te diría, es una preocupación constante, una preocupación inercial de los argentinos, ¿no? Sí. No importa qué pase, está ahí. En el conurbano, por supuesto, claro, es dominante, pero es un problema, digo, cuya demanda va a todos los estamentos, y sí hay un activo, pero el activo principal, te diría, es orden para el gobierno, claro, ¿no? Digamos, como, bueno, ordenó. ¿Sabes qué estaba pensando en el momento postelectoral? Porque a mí me parece que en las cosas que vos decís y que uno escucha y ve, qué sé yo, viste que todo el mundo dice, la economía sí, manejar el dólar y por ende la inflación con la tasa alta tiene un tiempo. Si lo mantenés así, explota y tenés que reconceptualizar todo, entre otras cosas el nivel del tipo de cambio. Como si después de las elecciones el gobierno tiene que repensar su plan económico. Cuando vos decís se agota el tiempo de los insultos porque trae un costo alto, pero no tiene otro mecanismo el gobierno para poner a Milei en el centro de escena, porque Milei es insulto, no hay otra forma de entenderlo. Bueno, pero en parte, en gran parodia. Parte. Bueno, es muchas cosas, O bueno, sea, yo creo que hay muchas técnicas que el gobierno utiliza, además del insulto, o sea, la imitación, la burla. La burla, la hipérbole, o sea, básicamente distintas técnicas de shock marketing. Mirá. ¿No? Digamos, cómo tener centralidad rápido con cosas disruptivas. El insulto fue una. Creo Bueno, que ahí hay una reconstrucción. Después, es un gobierno que te dice lo único que me importa es bajar la inflación, para eso fui votado. Entonces yo te meto tasas altas, que me genera una recesión enorme, te sé codiguita el mercado y sé que eso va a generar, te traigo un montón de productos importados, sé que eso puede generar desempleo, sé que puede generar malaria, pero a mí me juzgas por la inflación. Y cuando la gente está diciendo en tu focus group, en tus análisis, el insulto ya me rompe las pelotas, o la inflación ya no me importa, resolveme lo otro,
obliga al gobierno a desandar o a relacionarse de manera directamente con sus dos principales herramientas y a pensar en otras. Habitualmente es un desafío muy grande para la plasticidad e imaginación de alguien que me fue bien con esto hasta acá. ¿Por qué voy a cambiar? Claro. ¿Por qué voy a cambiar? O no sé qué hacer con lo otro. Lo otro porque tengo que, no sé, a ver, termino con una analogía. Cuando nosotros teníamos la revista 23, competíamos con Noticias. Ujú. ¿Y por qué nos ganaba Noticias? Porque Noticias iba con política y le iba bien, pero iba con Susana Jiménez y también le iba bien. Nosotros nos movíamos hacia Susana Jiménez y nos iba mal, la gente nos rechazaba. Entonces, en el momento que Quería política nada más. querés como abrir tus herramientas, las otras no las conocés, es muy difícil explorarlas. ¿Por qué Menem no sale de la convertibilidad, por ejemplo? Cuando era obvio que en el 95 era el momento de salir. Y porque salís hacia la nada, no sabés qué es. No sé, me parece que ahí hay un desafío muy grande, ¿no? Bueno, el tema es, yo creo que la pregunta es si en Argentina hay sentido del mediano plazo, del largo plazo, o el ritmo del futuro lo impone la escena electoral. Ahora pareciera que lo impone la escena electoral. Claro. Entonces, yo creo que todo lo que está sucediendo hoy a nivel, digo que hay mucha noticia política, hay mucha noticia fragmentaria, digamos, es un cúmulo de noticia tremenda. Bueno, se explica un poco por la escena electoral. Sin lugar a dudas, yo creo que el gobierno después del 26 de octubre probablemente lo veamos cambiar de la línea discursiva, tratar de ocuparse de la micro. Bueno, hace poco, ¿te acordás que hubo una foto de Milei con, no me acuerdo con qué Adlater, con un libro de microeconomía en el centro de la mesa, ¿no? Digamos, como una especie de guiño hacia la micro, como si transmitiese un mensaje de, ojo que esto también me importa. Hay algo por ahora que es que, y esto se ve como con mucha claridad en el Quali, que es que la gente lo ve a él en los grandes temas económicos, no digamos en la macro. Pero mucho entró la idea de la macro. Abajo, claro. Sí, que es, bueno, la deuda, dólar, superávit, o sea, grandes temas. La micro se cuenta con anécdotas. Milei no está en la anécdota, no está en la vida cotidiana, en la mesa argentina. Entonces, pero esa demanda al mismo tiempo empieza a estar. La pregunta es, para el 26 de octubre, ¿le alcanza con la épica del superávit? ¿No? Con de los grandes temas. Y bueno, por ahora pareciera que sí. Por lo menos el de la inflación, por ahora le sirve. Sí, el de la inflación, el del superávit. O sea, la batalla épica por no gastar de más. Un norte claro, un punto de apoyo, un objetivo. Un objetivo. ¿No? Digamos. Estamos hablando con Sheila Wilker, consultora. Te quiero preguntar sobre algo que ha pasado otra vez ahora. Ernesto lo estuvo difundiendo en su programa. Hubo otra vez la utilización de una fake news, sí, en este caso para afectar a Kicillof. Creo que casi todos saben de qué estamos hablando porque lo pasaste hace un ratito, ¿no? Lo de Kicillof diciendo algo que no dijo, con un sencillo editado encima, no era muy complejo. Tremendo. Lo reprodujo Adorni, lo retuiteó Galperín, lo retuiteó Milei, pero me acordaba también de lo que había pasado con la fake news con Macri, ¿no? Un poco más compleja, con inteligencia artificial. ¿Qué efecto? ¿Se puede medir el efecto? Porque, claro, uno dice no pasa nada, ¿no? Con el tema de Macri, por ejemplo. Y después yo escuché a alguien decir que podría haber afectado 1 o 2 puntos. Entonces vos decís, pará. Ahí no pasó nada porque ganaron 30-15 en relación a Macri. Pero ¿qué pasa en una elección cerrada? ¿Esto tiene efecto? ¿Puede modificar? ¿Empieza a ser una preocupación que, digo, este tipo de maniobras puedan afectar un resultado electoral? ¿Lo tienen medido o no? A ver, nosotros medimos en términos de opinión pública la fake news de Macri. Que ahí la otra cosa que hay que decir fue el propio Macri el que amplificó también con la denuncia, la noticia, el mismo domingo, o sea, sábado y domingo, no sé cuántos millones, más de 10 millones de reproducciones, y sirvió para dar mensaje. Ahí el tema no es el engaño, sino cómo se transmite un mensaje. Y el mensaje es los únicos que le pueden ganar al kirchnerismo. Y es un mensaje que entró y que terminó de definir algo de voto cuando vos tenías una escena donde era Adorni o los Penato y me da lo mismo. Bueno, si vos tenés mucho voto me da lo mismo, uno u otro, no acá.
Bueno, es fácil mover un poquito eso. Creo que la fake news funciona. Tal vez sin eso hubiera salido segundo el gobierno, andás a ver, ¿no? Probablemente, sí. O sea, digo, sobre todo porque además ahí lo que tenés es cada punto que creció, el que creció Adorni lo bajó los penatos. Fue una migración de uno en uno, casi como en una dinámica de balotaje, ¿no? Digamos. O sea que fue muy eficaz entonces. Fue eficaz. Yo creo que yo me animaría a decir que fue eficaz, por lo menos en nuestros estudios postelectorales. Lo que pasa es que estás midiendo cosas de márgenes, claro. Cosas que valen 1 o 2 puntos para un lado, para otro. O sea, son cosas de mucha precisión. Entonces, nada, lo ves, pero sabes que son cosas de márgenes, son difíciles de medir. Creo que en este caso, bueno, viste como en aquel que era bastante ostensible, que no era Macri, pero muy eficiente para dar mensaje, en esto la musiquita final, ¿no? del editado, ¿no? Es casi como una cobertura, como para decir, pero es un chiste, ¿no? Digamos que es la segunda vez que es un chiste, ¿no? Digamos, es un chiste pero eficaz para dar mensaje, claro. O sea, muy eficaz para dar mensaje. Y por Vos supuesto, estás agregando algo muy interesante, que más allá de la eficacia hay un correlato, sirve para difundir un mensaje, ¿está bien eso? Acá el mensaje no tienen plan. Claro, no tienen plan, no importa Claro. que sepas o no, que es un engaño, no es un engaño. También ¿no? es verdad que corre el riesgo de iluminar a alguien que no lo estaba, porque una cosa es el peronismo diluido en secciones electorales y otra cosa, me parece a mí, y otra cosa es Milei eligiendo un enemigo que es Kicillof. Entonces Kicillof saca pecho y aparece como unificador de toda una propuesta. El peronismo está acá, los que resistimos todo tipo está acá. Es decir, está eligiendo una oposición, cosa que me parece que tiene su riesgo también, ¿no? Sí, coincido. Es un modo de entrar en la discusión para Milei, de entrar en la discusión por la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Digamos, lo primero la foto en La Matanza. El jueves un acto. Este jueves hay un acto en La Plata. Con una imagen, ¿no? También de lo que es el conurbano bonaerense, que puede ser un poco ofensiva. Digo, me abstraigo del nunca más, me abstraigo digo que también es una zona compleja, ¿no? El nunca más, la idea de genocidas en el discurso del viernes, ¿no? Una detrás de otra. Pero sobre todo creo que hay algo ahí de una imagen del bonaerense con el que no sé si se sienten muy cómodos muchos, ¿no? Digamos, como una imagen de fuerte degradación, ¿no? Una imagen desde Palermo de cómo es el conurbano. Claro, que es como, viste, o sea, es gente de trabajo, necesita respeto, necesita dignidad, no una imagen degradada para ser seducida, ¿no? Como una incomprensión profunda, ¿no? Sheila, ustedes acertaron bastante, la última mía, bastantes pronósticos, entre otras cosas. Además, para... Acertamos, cerramos. Bueno, pasa de todo. Sí, de todo, me imagino que sí. Como a todos los encuestadores. Sí, claro, sí, porque hay un montón de factores ahí que después se deben escapar, no debe ser tan sencillo, seguro. Ahora, ¿hay una manera de saber quién labura bien y quién labura mal en el ámbito de ustedes? No sé. Sí, pero no te lo voy a decir. Yo lo que creo es que todos trabajamos bien, en el sentido de que todos sabemos hacer las cosas bien, porque... pero bueno, hay también hay cosas que son, el cual es más artesanal, es un saber de oficio, es un saber de comparación. Entonces, digo, las lecturas también tienen que ver con cuántas elecciones viste. Entonces hay algo ahí que la experiencia también es un valor. Pero bueno, tenés también situaciones de mucha inestabilidad, ¿no? Digamos, yo recuerdo con mucha claridad elecciones, digamos, donde vos llegás a la escena del cuarto oscuro con dudas. Entonces, cuando vos tenés grandes fragmentos de la población que están con la posibilidad de cambiar el voto, incluso en la cola del colegio, digamos. Y bueno, son fenómenos que no son fáciles de medir. Por eso es que son eficientes fenómenos como la de fake news de Macri, ¿no? Claro. Ante ese límite, ante esa duda, puede haber un cambio. Me voy.
Te vas Sheila Wilker, yo mañana voy a revelar que le hice un regalo a Tenema y me lo rechazó. Dijo, esto no. Mañana Pero ¿puedo opinar? Sí. Pero te queda bárbaro, Ernesto. Te quiero hacer gorra. O sea, me quieren jubilar los guachos. ¿Por qué yo uso también? Me encanta. Mañana yo te voy a contar. Ayer fui a ver una obra de teatro que me encantó. Qué buena. Quiero decir te amo, se llama. Bien. Violeta Ortiz Berea. Bueno, Lucía, ya te voy a decir el apellido. Bueno, mañana te cuento. Hija de Mex metió 15.000 personas en el Movistar Arena. Sí, con folclore. Con el folclore, impresionante. Y yo vi una cosa rarísima, muy interesante de cine, se llama expansivo. Ves la filmación, pero por ejemplo la música, los efectos, está en vivo. ¿En serio? Sí, una cosa rarísima, muy interesante. Sheila, ¿vos viste alguna serie últimamente que decís, vean eso? Vi la de Menem. ¿Y? ¿Qué te pareció? A ver. Bueno, me pareció una serie fábula. Y me gustó en eso de la serie en fábula. ese marco. ¿No? Digamos, porque trabaja con... Sí, me encantó. Yo la recomendaría. Trabaja con, yo te diría, con los lugares donde la memoria se ancló. La memoria de ese periodo un poco se ancló porque es capaz de movilizar una cosa de sentimientos, por un lado totalmente fantásticos y al mismo tiempo de fuerte rechazo. O sea, es realmente una serie espectacular en términos... Espérate, te hago una en el estribo, como se dice. Sí. ¿Ves? Porque muchos entienden analogías con la década del 90 en este momento. ¿Ves algo de parecido entre los 90 y este momento de la Argentina? Y hay una serie de analogías, por ejemplo, el tema de cuán poco importa el tema del desempleo en el momento inicial del control de la inflación es un tema. Vos fíjate que Menem, en el caso de Menem, la inflación era un tema, el desempleo era un tema fue un tema secundario Y durante muchos años, central. mientras iba creciendo, que es algo que está sucediendo hoy, y ahí tenés un ejemplo. Y después, no quiero dejar de decir Viudas Negras. Ah, ¿te gustó Viudas Negras? Bien. Es espectacular. Bien. Sheila Wilker, que vino a recomendar series al Pase lo que pase. Vos sabés que yo creo que la serie de Menem es una serie para decirle a los que no conocen aquel periodo que la vean, que está buenísima, y después que complejicen. Claro. Sí, Que pregunten claro. si fue tan así o qué cosas faltan, porque es un buen ejercicio. A ver, para mí es divertida, No, yo no la vi disparador, todavía. es muy buena. Déjame decir una cosa, que la otra actriz, además de Violeta Ortiz Berea, que es una gran actriz, está Lucía Aduris. Bien, yo la conozco, es Yo no la espectacular. conocía, No, la vi pará. ayer. Estás hablando de persona